Abrir la diagonal de la dama lucha instantáneamente por el espacio central. El desarrollo del caballo hasta una casilla central contrarresta inmediatamente el ambicioso avance del peón de las blancas, estableciendo una estructura defensiva flexible. Al establecer un control central inmediato, este ataque tiene como objetivo restringir el caballo negro y preparar un ataque en el flanco de dama. Adoptar el fianchetto prepara una dinámica preparación en el flanco de rey, lo que podría desafiar la ambición central de las blancas más adelante. Desarrollar el caballo en C3 prepara el enroque rápidamente y apoya al peón D4, solidificando el centro manteniendo la flexibilidad. Al enfrentarse inmediatamente al centro, las negras desafían audazmente los peones centrales de las blancas y abren líneas para un contrajuego inmediato. Golpea el centro del peón, abriendo líneas para la actividad de las piezas y al mismo tiempo renunciando al control central. Al recuperar el peón central, las negras abren líneas y se preparan para disputar la columna D abierta mientras se desarrollan activamente. Aprovechando agresivamente el espacio central, este avance de peón desafía inmediatamente al caballo negro y abre líneas para el desarrollo de piezas, creando posibilidades dinámicas. Al conceder la mayoría del peón central para un desarrollo más libre, las negras buscan un juego activo de piezas en lugar de una ventaja material, con el objetivo de explotar la estructura ligeramente menos armonizada de las blancas. Al abrir agresivamente la columna B, este avance de peón no solo asegura el puesto central en E4, sino que también desbloquea a la dama y la torre para una influencia central inmediata, creando una presión significativa. Liberando al alfil en su diagonal natural, las negras se preparan para enrocar, con el objetivo de esconder al rey y al mismo tiempo observar la estructura de peones central potencialmente vulnerable de las blancas. Desarrollar el alfil en una casilla activa como E3 tiene como objetivo controlar la diagonal larga y prepararse para el enroque en el flanco de rey, al mismo tiempo que potencialmente se analizan las casillas centrales si surge la oportunidad. Desafiando inmediatamente la estructura de peones centrales, las negras inician una lucha dinámica, con el objetivo de interrumpir el desarrollo del caballo de las blancas y crear oportunidades de ataque inmediatas a lo largo de la recién abierta columna C. Desarrollar el caballo aquí solidifica estratégicamente la estructura de peones centrales de las blancas y se prepara para el enroque, con el objetivo de armonizar las piezas para un inminente ataque en el flanco de rey. Desatar la dama en A5 inmediatamente cuestiona los peones centrales de las blancas, buscando contrajuego y presionando el peón de C3, mientras simultáneamente observa posibles tácticas que involucran al alfil en G7 y al caballo en F6. 9 de D2 unifica las torres y se prepara para disputar el flanco de dama, con el objetivo de liberar el alfil de C1 mientras se vigilan posibles rupturas de peones en el flanco de dama para las negras. Al conectar las torres, este movimiento del caballo ordena el desarrollo de las negras y se prepara para un avance del peón central, tal vez E5, con el objetivo de alterar la estructura de peones centrales de las blancas y ganar un juego de piezas más activo. Al ejercer presión sobre el flanco de dama, las blancas pretenden perturbar la coordinación de las negras y potencialmente explotar la columna B semiabierta. Esta postura proactiva impide que las negras desarrollen cómodamente sus piezas e insinúa futuros avances de peones o actividad de piezas a lo largo del flanco. Abrir la columna D con esta captura obliga a las blancas a decidir cómo recapturar, lo que potencialmente altera su estructura de peones central y crea un objetivo para las torres negras. Abrir la columna C con esta captura de peones altera dramáticamente la estructura de peones, otorgando potencialmente a las blancas control a largo plazo sobre esa línea crucial. La consecuencia inmediata es la creación de peones doblados en la columna C, una debilidad posicional común, pero aquí se equilibra con la comunicación abierta para la torre blanca. La respuesta de las negras determinará si este desequilibrio estructural se convierte en un verdadero problema o en un mero sacrificio de peón a cambio de una compensación dinámica. La tensión central ahora está en gran medida resuelta, empujando el juego a una fase posicional más estratégica donde la actividad de las piezas y las maniobras profilácticas serán primordiales. El intercambio de damas aquí altera significativamente la dinámica, aliviando inmediatamente la presión en el flanco de dama que las negras habían ejercido con ese oportuno Da5. Esta simplificación empuja el juego hacia un final donde la estructura de peones de las blancas, aunque ligeramente duplicada en la columna B,
Se beneficia de líneas abiertas para las torres y de un posible peón pasado por la columna C si pueden organizarlo. Las negras ahora deben ser conscientes de coordinar sus piezas de manera efectiva sin el poder de ataque de la dama, con el objetivo de explotar la estructura de peones del flanco de rey ligeramente comprometida de las blancas o encontrar oportunidades en la columna D abierta. Las amenazas tácticas inmediatas han desaparecido, lo que hace que las maniobras posicionales calculadas sean la principal preocupación para ambas partes en el futuro. El viaje del rey blanco a D2, aunque aparentemente es una retirada, solidifica la estructura de peones centrales y se prepara para un papel más activo en el próximo medio juego, apoyando potencialmente un avance en el flanco de rey o incluso uniéndose a la lucha en el flanco de dama si surge una columna abierta. El enroque corto proporciona un refugio inmediato para el rey, sacándolo del fuego cruzado central e iniciando el plan de seguridad a largo plazo. El desarrollo de este alfil tiene como objetivo solidificar el control de las casillas luminosas centrales y prepararse para posibles avances de peones en el flanco de rey, estableciendo potencialmente una estructura de fianchetto para una defensa más sólida o incluso un eventual ataque, al mismo tiempo que ofrece una casilla de retirada para el rey si es necesario. Iniciar un avance gradual de peones en el centro a menudo sirve para solidificar la seguridad del rey, una prioridad sensata dada la estructura de peones actual y la columna D abierta. Al afirmar el control sobre la columna C abierta y prepararse para presionar el peón D de las negras, el despliegue de la torre marca un momento crucial para la iniciativa de las blancas. Afirmar el control sobre las columnas abiertas es primordial aquí, y canalizar esa torre hacia la columna D, un área de considerable interés posicional, parece lógico. Anclar aquí la torre en la cuarta fila refuerza significativamente el control de las blancas sobre las columnas centrales, creando una barrera defensiva formidable y al mismo tiempo preparándose para posibles avances en el flanco de rey. Al desarrollar el alfil en una casilla ligeramente más activa, AD7 tiene como objetivo conectar las torres y prepararse para posibles avances o maniobras de peón en el flanco de dama, al tiempo que refuerza la defensa de la columna C donde se ha establecido la torre blanca. Al liberar un alfil para atacar al caballo en C6, las blancas pretenden alterar la estructura central de peones de las negras y potencialmente explotar las debilidades. Este movimiento inicia una escaramuza táctica, lo que obliga a las negras a decidir si defienden el caballo, lo retiran o incluso sacrifican material para mantener la igualdad. La geometría del tablero está cambiando rápidamente a medida que Witte busca vulnerabilidades. Probar los peones del flanco de rey con el alfil presenta ahora una oportunidad para que las negras refuercen su estructura central avanzando el peón F. Una maniobra preparatoria necesaria antes de que pueda contemplarse seriamente cualquier posible contrajuego en el flanco de rey. Restablecer la presencia diagonal del alfil después de que el caballo negro se retirara ofrece una mayor presión a lo largo de la diagonal a 7G1, lo que podría detectar las debilidades alrededor del rey enrocado de las negras y al mismo tiempo reforzar la influencia central de las blancas. Fortalecer la estructura del flanco de dama con B6 busca asegurar el alfil de casillas claras y prepararse para una posible expansión o consolidación del flanco de dama. Un paso sabio dada la mayoría de peones centrales de las blancas y la posible actividad en el flanco de rey. Consolidar la posición del rey se vuelve primordial a medida que el juego avanza hacia un posible final, liberando a la torre de su obligación defensiva y preparándose para un papel más activo. La torre en C8 disputa inmediatamente la columna abierta, un campo de batalla crucial dado el rey blanco expuesto y la posibilidad de futuras rupturas de peones. Unificar las torres a lo largo de la columna C semiabierta significa un compromiso de disputar este camino crucial, con el objetivo de ejercer presión y potencialmente lanzar un asalto a la estructura del flanco de dama de las negras y al mismo tiempo prepararse para futuras transiciones hacia un final donde la actividad de las torres a menudo dicta los resultados. Al reposicionar el alfil desde su activa diagonal de ataque a un papel más defensivo en F8, las negras pretenden apuntalar el flanco de rey y prepararse para posibles avances de peón o un intercambio en la columna D, reconociendo la mayoría de peón central de las blancas y la columna C abierta. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey con G4 busca aprovechar el espacio y crear oportunidades de ataque contra el monarca no enrocado de las negras. Una maniobra audaz que apuesta por el dinamismo sobre la integridad estructural inmediata.
Activar el alfil hacia el centro fortalece el control central de las negras y se prepara para posibles rupturas de peones más adelante. Este avance de peón, avanzando a lo largo del flanco de rey, tiene como objetivo restringir el alfil de las negras y crear debilidades potenciales para un futuro ataque en el flanco de rey. Pero también debilita ligeramente la seguridad del propio rey de las blancas y sacrifica el control central potencial en favor de una postura más agresiva. Con el objetivo de consolidar la posición del rey y prepararse para posibles ataques de peón en el flanco de rey, esta maniobra vuelve a anclar al monarca en un refugio más seguro lejos de la columna C abierta, al mismo tiempo que abre un camino para que la torre se una potencialmente a la acción del flanco de dama. Mover la torre a la columna C indica un realineamiento estratégico, con el objetivo de ejercer presión sobre los peones débiles y los posibles puntos de entrada en ese lado del tablero, mientras se prepara simultáneamente para disputar la columna abierta en caso de que las piezas negras se vuelvan demasiado pasivas u orientadas a la defensiva. Abrir la diagonal del alfil al flanco de dama ofrece una posibilidad crucial de contrapenetración, desafiando la presión coordinada de la torre de las blancas al introducir un nuevo atacante en la columna B y observando posibles debilidades en la estructura de peones del flanco de dama de las negras. La torre recupera una columna crucial, restableciendo su influencia central y preparándose para disputar la columna C abierta, un objetivo posicional clave en este final. Reposicionar el alfil en su antigua diagonal prepara un papel más activo, con el objetivo de alterar el control de las blancas sobre las casillas claras centrales y potencialmente apuntar a la cadena de peones. Al repensar el tablero después del cambio de dama, las blancas están realineando las torres para mejorar su coordinación y potencialmente aplicar presión en el flanco de dama o centralizarlas. Esta maniobra tiene como objetivo escapar de la clavada en la columna C y prepararse para futuros avances de peón o actividad de torre. Esta maniobra restablece un puesto de avanzada crucial para el alfil, con el objetivo de alterar la estructura central de peones de las blancas y evitar cualquier invasión fácil del flanco de dama de las negras. El tablero de ajedrez parece estar estancado en un punto muerto posicional. La repetida maniobra de las blancas en la columna C, que refleja la respuesta anterior de las negras, no ofrece nuevas perspectivas de ataque, sino que más bien refuerza la configuración estática actual. El alfil se lanza a A3, con el objetivo de alterar la arraigada estructura de peones de las blancas y potencialmente iniciar un intercambio táctico que debilitaría el flanco de rey. El viaje de este alfil de D7 a A3 es una maniobra audaz, que busca un contrajuego activo contra el desarrollo ligeramente pasivo de las blancas, lo que obliga a las blancas a decidir entre mantener su cadena de peones o hacer frente a la amenaza inmediata. Afirmar el control sobre las columnas centrales ahora se vuelve primordial, mientras las torres participan en una especie de danza posicional, con el objetivo de desalojar al alfil del adversario de su puesto avanzado prominente en A3. Buscando una casilla más segura, el alfil de las negras abandona el abarrotado flanco de dama, con la esperanza de encontrar una diagonal más activa y al mismo tiempo investiga la ubicación de la torre de las blancas. La torre blanca se retira, reevaluando su influencia en las columnas centrales y la columna B, tal vez anticipando una maniobra de reagrupamiento para disputar mejor el creciente espacio de las negras en el flanco de rey o para reforzar la columna D en anticipación de nuevos avances de peones o intercambios de piezas. Este avance, que desencadena una tormenta de peones en el flanco de dama, pretende destrozar la estructura defensiva de las blancas y recuperar la iniciativa. Alejándose del borde de una repetición perpetua, las blancas reposicionan juiciosamente la torre, preparándose para disputar las columnas centrales cruciales y potencialmente lanzar un asalto más concertado contra el rey algo expuesto de las negras después de la incómoda retirada del caballo. Un posicionamiento audaz del alfil, cuyo objetivo es alterar el control del flanco de dama de las blancas y potencialmente explotar la columna si se abre, aunque también sacrifica algo de movilidad defensiva. Al iniciar un reposicionamiento dinámico con la torre, esta maniobra busca aliviar el abarrotado flanco de dama y prepararse para un papel más activo, potencialmente apoyando un avance en el flanco de rey o reforzando la estructura central de peones. Al desplazar la atención al flanco de dama, el avance del peón al 6 crea un nuevo punto de apoyo, disputando sutilmente la columna C y preparando posibles futuros avances de peón o simplemente solidificando la estructura contra las torres invasoras de las blancas.
Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las blancas pretenden destrozar la estructura defensiva de las negras y crear oportunidades de ataque, aunque potencialmente debilitan la seguridad de su propio rey. Esta táctica, que libera el peón F como un ariete, tiene como objetivo romper el escudo de peones que rodea al rey blanco e inyectar un caos inmediato en la posición. El intercambio dinámico promete abrir líneas cruciales para las torres y el alfil de las negras, creando potencialmente posibilidades tácticas devastadoras si las blancas no están preparadas para defender con precisión. Al desbloquear la cadena de peones central, este ataque tiene como objetivo romper la estructura de peones de las negras y potencialmente abrir líneas hacia el rey. Aceptar el avance del peón abre una diagonal vital para el alfil de las blancas y desafía la estructura de peones de las negras, creando potencialmente debilidades en torno al rey. Desbloquear la columna D ahora presenta una oportunidad significativa para que las blancas activen sus torres y presionen el flanco de dama, transformando una posición pasiva en una con potencial de ataque dinámico. Dirigiendo al caballo hacia el flanco de dama, esta maniobra tiene como objetivo crear casillas activas para la pieza y potencialmente alterar la estructura de peones de las blancas mediante avances amenazantes. La posición está plagada de tensión, particularmente en torno al peón aislado de D5 de las blancas. El objetivo de las negras aquí es explotar esa debilidad, ya sea forzando su avance o estableciendo un fuerte juego de piezas contra ellas. El caballo en B4 podría convertirse en un poderoso puesto de avanzada, presionando a los peones del flanco de dama y preparándose para futuras incursiones. Es un intento sutil de tomar la iniciativa e introducir complicaciones antes de que las blancas puedan consolidarse. Esa bifurcación del rey y la torre es una táctica disruptiva clásica, que permite tomar la iniciativa y forzar una respuesta concreta que altera significativamente la estructura de peones y potencialmente simplifica la posición. Reubicar al monarca en la séptima fila es un intento desesperado de escapar de la presión persistente en el flanco de dama, pero expone al rey a amenazas potenciales a lo largo de la columna E. Al desalojar la torre de esa casilla fija, las blancas abren la posibilidad de recuperar la igualdad material mediante intercambios forzados, simplificando la posición y apuntando a explotar la monarca algo expuesta de las negras en la simplificación subsiguiente. La torre recaptura, consolidando el control sobre la columna C abierta, pero entrando en una situación tensa mientras el caballo blanco mantiene un poderoso puesto de avanzada. Una retirada estratégica que despeja el camino para que el alfil apoye el avance del peón central, con el objetivo de obstaculizar la posición de las negras y prepararse para un posible avance. La repentina aparición del caballo en C2 introduce una tensión táctica significativa, con el objetivo de alterar la coordinación de la torre blanca y potencialmente explotar el peón inmovilizado en B2. Aprovechando la oportunidad, las blancas capturan decisivamente el caballo, simplificando la posición y apuntando a explotar al expuesto rey negro, despejando el camino para la torre. Las nuevas vías abiertas del rey en la columna C exigen atención inmediata, ya que los peones doblados en el flanco de dama se convierten en un blanco maduro para la torre entrante. Recuperar la torre después del intercambio tiene como objetivo restablecer la paridad material e iniciar una lucha por el control de los archivos centrales ahora abiertos. Renunciar a la iniciativa y entregar las columnas centrales se siente como una concesión, permitiendo que la torre blanca domine la columna abierta mientras las piezas negras permanecen en posiciones incómodas, allanando potencialmente el camino para que las blancas exploten las líneas abiertas y apunten al rey negro. Ganar territorio en el flanco del rey abre vías de ataque, pero también deja al monarca un poco más expuesto. Consideremos las implicaciones a largo plazo de esta actividad de empujón de peones sobre piezas para ambos bandos. El alfil se retira a una casilla más estable, observando el peón central de D5 y preparándose para soportar posibles avances de peón más adelante. Al iniciar una ofensiva en el flanco de rey, las blancas apuestan sacrificando la estructura de peones por un asalto potencialmente peligroso, con la esperanza de explotar a la monarca negra expuesta y crear oportunidades de ataque en las ahora debilitadas casillas claras. Ganar espacio en el flanco de dama con el empujón del peón crea inmediatamente problemas para la protección del rey blanco, ya que abre líneas que pueden ser explotadas por las torres y el alfil de las negras. El reposicionamiento del monarca abre caminos para una participación más activa,
creando potencialmente amenazas tácticas o defendiendo debilidades ahora que la escaramuza inmediata ha terminado. Al asegurar el alfil en el flanco de dama, el alfil negro se reposiciona en un puesto avanzado activo, observando las debilidades en el flanco de dama y preparándose para posibles avances futuros. La reubicación de este caballo en D4 finalmente ofrece un respiro de las implacables maniobras defensivas, con el objetivo de reforzar la seguridad del rey y potencialmente activar al alfil. Liberar la torre a la primera fila abierta abre nuevas posibilidades de contrajuego, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas y tal vez incluso apuntar a su rey no enrocado. Llevar la torre a la segunda fila ahora se prepara para doblar en la columna H abierta, con el objetivo de perforar la estructura defensiva de las negras y crear amenazas de mate contra el monarca expuesto. Reactivar la torre en la columna central tiene como objetivo perturbar las piezas coordinadas de las blancas y potencialmente crear contrajuego, aunque corre el riesgo de exponerse a mayores amenazas si las blancas pueden reposicionarse hábilmente. Hacer girar el rey hacia adelante parece un intento de reunir algo de espíritu defensivo, pero este ataque agresivo lo expone a las piezas negras invasoras, lo que podría conducir a un rápido desmoronamiento de la posición de las blancas. Sacrificar el alfil por un peón abre un asalto decisivo al rey blanco expuesto, aprovechando las diagonales recién liberadas para una máxima penetración. Aprovechar la fila abierta con el alfil abre nuevas vías de ataque y simplifica la posición, eliminando una pieza que obstaculizaba el control central. La torre ahora participa activamente, observando el flanco de rey debilitado y preparándose para explotar las columnas abiertas. Activar la torre en la columna D abre posibilidades para centralizar el rey y consolidar la estructura de peones, un paso crucial a medida que el material se iguala y la seguridad del rey se vuelve primordial. Asegurar la posición central del rey es primordial ahora que el peón pasado avanza, creando potencialmente una fuerza imparable. Recuperar la pieza permite a las blancas simplificar hacia un final de torre y peón potencialmente favorable. Un rey expuesto y repentinamente aislado en la columna de defensa abierta, enfrentando amenazas inminentes de la torre en la séptima fila. El monarca blanco ahora se aventura hacia el centro, iniciando un reposicionamiento audaz para asegurar la influencia central y prepararse para posibles avances de peones del flanco de rey o para escapar de nuevas amenazas del ahora activo alfil negro. Liberando el poder latente del rey, esta maniobra tiene como objetivo infiltrarse en territorio enemigo, alterando la sólida estructura de peones y creando potenciales redes de apareamiento alrededor del monarca blanco. El viaje del monarca hacia la seguridad es primordial ahora, ya que el rey contrario se ha aventurado audazmente en el corazón del campo de batalla. Desbloquear la mayoría de peones en el flanco de dama ahora es la idea principal, ya que el rey necesita actividad para apoyar el avance. El rey retrocede cautelosamente, buscando la seguridad de la esquina del flanco de dama para evitar el ataque descubierto tras el inevitable avance del alfil. Al desatar una tormenta de peones con el peón A, las negras buscan agresivamente perturbar la estructura del flanco de dama de las blancas y crear debilidades críticas, con el objetivo de abrir líneas para su torre y, en última instancia, presionar a los peones aislados del flanco de dama. Abrir el flanco de dama para el avance del peón del rey negro es una concesión dudosa, que podría desencadenar un poderoso contrajuego. El peón en B3 establece puestos de avanzada cruciales para el caballo negro, amenazando con infiltrarse en el campo blanco y explotar cualquier debilidad en la estructura de peones, especialmente alrededor del rey. Asegurar el camino del peón pasado avanzado solidificando el puesto defensivo del alfil garantiza la marcha continua de este peón hacia la promoción, al mismo tiempo que inmoviliza al alfil de las negras y restringe sus capacidades defensivas. La audaz marcha del rey hacia el corazón de la estructura de peones altera dramáticamente la dinámica del final, presentando tanto una victoria potencial como una exposición peligrosa. Iniciar un audaz reposicionamiento del alfil a una diagonal más activa, con el objetivo potencial de alterar la estructura de peones de las negras o prepararse para un avance oportuno. Abrir la diagonal del alfil crea una amenaza inmediata a lo largo de la columna C, ejerciendo presión sobre la torre aislada. Desencadenando un sorprendente reposicionamiento, el alfil abandona su guardia pasiva en el flanco de dama para desafiar directamente la avanzada estructura de peones enemiga.
Esta audaz maniobra tiene como objetivo alterar el muro de peones cuidadosamente construido por las negras y potencialmente crear debilidades que puedan explotarse en el próximo final, insinuando un cambio sutil en la dinámica del campo de batalla hacia una confrontación más activa. El alfil se retira a una casilla más estable, reconociendo que su posición anterior era precaria y podría haber provocado una pérdida rápida después de que la torre se viera obligada a moverse. Reforzar proactivamente el control del alfil avanzado en la casilla, C4 asegura un puesto avanzado vital, evitando que las negras establezcan cualquier contrajuego significativo en el flanco de dama. Aprovechando el poder del ataque descubierto, el rey negro ahora tiene una presencia dominante, observando la debilitada estructura de peones alrededor del monarca blanco. Proponer un atrevido sacrificio de peón para activar el alfil y apuntar a los vulnerables peones negros del flanco de dama. Desplazar el alfil a esta casilla ofrece una posición defensiva final para el peón de dama, pero efectivamente sacrifica la actividad a largo plazo del alfil y su potencial para contrajuego. Este reposicionamiento del alfil en la casilla central tiene como objetivo fortalecer la cadena de peones y potencialmente apoyar un futuro avance de peones en el flanco de rey, aunque ofrece poca amenaza táctica inmediata. La reubicación del rey en el centro ofrece un intento sorprendente, pero potencialmente crucial de perturbar las fuerzas coordinadas de las blancas y activar una amenaza latente en el flanco de rey. Priorizar la seguridad del rey se vuelve primordial ahora que las damas están fuera. El alfil de las blancas pretende establecer un fuerte puesto defensivo, anticipando posibles intercambios de piezas que podrían dejar al monarca expuesto. El rey negro, antes escondido, ahora se aventura en la refriega, una apuesta audaz que podría iniciar un ataque decisivo o dejarlo peligrosamente expuesto a las acechantes piezas blancas. Pivotar el alfil aquí es una maniobra defensiva, reposicionándolo para protegerse contra posibles ataques de peón y mantener un triángulo protector alrededor del rey a medida que la posición se simplifica. La toma de peón en H4, aunque parece tentadora, compromete significativamente la seguridad de su rey al abrir una diagonal crítica y eliminar a un defensor vital del flanco de rey. Al abrir ahora el camino del rey hacia el flanco de dama, el alfil se reposiciona en la diagonal central, con el objetivo de alterar la estructura de peones del oponente y crear debilidades. El alfil en F7 es ahora un defensor clave de la estructura de peones del flanco de rey, pero su maniobra abre una diagonal para que la torre blanca pueda atacar potencialmente. Al mantener el tornillo de banco central, esta ubicación consolida la influencia del alfil y prepara para futuras maniobras en el flanco de rey, con el objetivo potencial de restringir la actividad de la torre del oponente o crear nuevas vías de ataque. El monarca se aventura, abraza el espacio abierto y potencialmente crea juego activo, pero también se expone a peligros ocultos en el tablero abierto. Comienza una consolidación posicional final cuando el alfil apunta a apuntalar la estructura de peones del flanco de rey y prepararse para una posible maniobra de final. El reposicionamiento del alfil a G8 tiene como objetivo reforzar el peón de G7 y potencialmente redesplegarlo a una diagonal más activa, tal vez a lo largo de la línea A2 G8 si el rey blanco queda expuesto.